Bienvenidos a todos. Soy Peter Orson de la Universidad de Illinois y tengo el placer de facilitar esta interacción, pero creo que 1:17 nos dicen que son las 2:50, entonces voy a esperar un momento mientras que todo el mundo entra. Vamos a comenzar con las instrucciones de la interpretación. Hello. We're going to be Hola. having Spanish and English Hola, vamos a interpretation tener today. interpretación en inglés y en everybody should español be, el día de hoy, entonces todo choosing a el mundo channel debe by de going to the bottom escoger of your un canal screen. en la If parte you are inferior on de a su computer, pantalla. Si and están click desde on the una globe computadora y darle button, clic and al then icono choose the del mundito y channel that escojan you want to el listen to, canal whether en el que it's quieren English or escoger, ya sea Spanish. inglés o español. Buenos días, vamos a tener interpretación el día de hoy. Si están en una computadora, por favor vayan a la parte inferior de su pantalla y hagan clic en el botón que deseen escuchar, inglés o español. If you're on a phone or a tablet, where you find the channels is by clicking Si on the están en three un teléfono dots, then o go una to tableta, language vayan a la parte interpretation, inferior y and then escojan select los tres the puntitos y channel that you want seleccionan to el listen canal to, que and quiere then it's very escuchar. important that you also click Después es done. muy importante que Si están en un den clic a teléfono donde dice celular o en finalizar. una tableta, por favor, hagan clic en los tres puntos, hagan clic después en donde dice interpretación de idiomas y seleccionen el canal que deseen escuchar, inglés o español. Y la parte que es importante que hagan aquí es que hagan clic en finalizado para que puedan acceder al canal. Thank you. Gracias. Entonces, como comencé, yo soy Peter Orange y yo soy parte de la facultad de la Universidad de Illinois en Chicago. Estamos muy emocionados con este webinario del día de hoy, que se coordinó entre el programa global que tenemos aquí y continúa la interacción que tenemos en la salud pública con el Departamento de Salud Pública de Cuba. A pesar del prestigio de los participantes del día de hoy, no vamos a pasar mucho tiempo presentando a todas las académicos, diciendo todos sus antecedentes. Van a ser presentaciones bastante breves para que ayuden a los participantes en el webinario a entender cómo están viendo la situación actual en los últimos 2 años, tanto en Habana como en Chicago. Entonces, quiero comenzar cediéndole la palabra al doctor Wayne Giles, que es el decano de la Universidad de Illinois en la Facultad de Salud Pública. Muchas gracias, Peter, por esa maravillosa presentación. Ahora quiero también darle la bienvenida, junto con Peter y todos los demás, darle la bienvenida a este webinario del día de hoy. Como se dijo anteriormente, esta semana van a ser 2 años desde que tuvimos los primeros casos de COVID-19 aquí en el estado de Illinois. Y yo no creo que nadie se dé cuenta de que en ese entonces, no creo que nadie se dio cuenta que 2 años después estaríamos todavía luchando con la pandemia. Pero creo que eso demuestra la fortaleza y la importancia y el valor y la dedicación
de los líderes en salud pública en todo el mundo y quería tomarme un minuto para hacer una pausa y agradecerles por su arduo trabajo y dedicación, porque han sido tiempos bastante difíciles. Quisiera decir que estamos muy emocionados de ser copatrocinadores con nuestros aliados en Cuba en la Salud Pública de Habana, junto con los aliados también en las revisiones médicas. En el 2015 hubo un memorándum de entendimiento para establecer una alianza entre ambas facultades, incluyendo intercambio de académicos y de estudiantes y también investigación y diferentes colaboraciones, incluyendo el trabajo que estamos realizando el día de hoy. Quisiera mencionar también que hubo algunas personas que estuvieron presentes cuando se firmó ese acuerdo, incluyendo el doctor Peter Orosz, con quien acaban de conocer, y también al pastor Castel Forer, el director, de quien encontrarán, de quien escucharon un momento, la profesora también Guerra, que era parte de planear nuestros equipos también. Otras actividades que son parte de esta alianza incluyen tener aquí en campus, recibir a miembros de académicos de Cuba, de Habana, que van a presentar el día de hoy, y también un nombre de nuestros estudiantes de maestrías en salud pública también. Durante esta alianza, la señora Gale y también los revisores médicos han sido muy importantes para colaborar, aliándose en este trabajo que estamos haciendo en conjunto. Creo que ahora tengo que pasar a la siguiente pantalla. También estamos muy agradecidos por la colaboración continua de nuestros colegas cubanos, a pesar de los obstáculos que estamos teniendo a nivel federal, y quisiéramos ser muy claros de que continuaremos esta colaboración importante en los años futuros. Y también me gustaría dar las gracias al equipo que planeó este webinario, incluyendo a Peter Orosz, Alison Loftus, Calder Reed, Antonia Aguilar y la señora Águila también, y especialmente también a los presentadores, el doctor Pedro Maspermio, Guidera Olivia Nadares, Alison Arari, Biengasi Asiki, todos quienes son defensores de salud pública, promotores de salud pública, y en los países de quien hemos aprendido muchísimo, y asegurarnos de que mejorar nosotros también nuestra salud pública. También quería dar gracias a Silvia Escárcega y a Sandra Tapia por la traducción del día de hoy, y también por ayudar, también a Mike por ayudarnos con la parte técnica. Gracias por participar en el webinario del día de hoy, y ahora le paso la palabra al doctor Orosz. Muchísimas gracias, Wayne. Y ahora el doctor Pastor Castel Florit, que es el director de la Escuela Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Adelante, por favor. Adelante, doctor Pastor. Buenas tardes a todos. Es un honor darle la bienvenida al foro virtual Respuesta a la COVID-19 en Chicago y La Habana, dando un saludo para todos los panelistas y participantes. El foro que desarrollamos nos permitirá conocer acerca de las experiencias en la lucha contra la COVID-19, el impacto de la academia de la pandemia en grupos vulnerables, así como las principales barreras a las que nos hemos enfrentado y aún lo hacemos. Esta pandemia presenta uno de los problemas más difíciles que afronta la humanidad. Ahora en Cuba, el 92,7% de la población vacunable tiene el esquema completo de vacunación, incluyendo más del 97% de los niños vacunados. Y el 40,6% de los cubanos ya cuenta con las dosis de refuerzo, siendo La Habana una de las provincias con mayores porcentajes. Esto, desde luego, ha sido por la posibilidad que hemos tenido de fabricar nuestra propia vacuna contra la COVID-19, único país de bajo ingresos
que lo ha logrado gracias al interés gubernamental por darle prioridad a la salud con la implementación del proceso vacunatorio y la alta preparación del sector biotecnológico. A pesar de la ola de nuevos casos diarios a causa principalmente de la variante Omicron, la vacunación nos ha permitido llegar a cierta meseta de casos y seguir con bajas tasas de mortalidad de forma severa de la infección. Sin embargo, el acceso a las vacunas en varias regiones del mundo es desigual. Especialmente preocupante es la situación para los países de bajos ingresos, donde escasamente el 7% de la población ha recibido al menos una dosis de alguna vacuna contra la COVID-19. En América Latina y el Caribe, nuestra región, las consecuencias económicas y sociales también han sido dramáticas. Un estudio reciente de la CEPAL estima que en el 2020 22 millones de personas más cayeron en la pobreza, con un impacto significativo en la niñez, y destaca que en la que es la región más desigual del mundo, la vulnerabilidad socioeconómica está altamente correlacionada con la gravedad de la infección y la mortalidad por COVID-19. Es urgente para todos que vayamos venciendo la pandemia y que lo hagamos con mayor equidad, mayor inversión en salud y mayor cooperación global. En este sentido, estoy seguro de que nuestros intercambios facilitarán el camino para futuras colaboraciones. Queremos agradecer a la Universidad de Illinois y a la revista Media Review por la coordinación de este foro y a la OPS en Cuba por su colaboración. Gracias a todos. Gracias, doctor Pastor. Ahora me gustaría presentar a Miguel Reed, el editor ejecutivo de Medic Review, que ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro intercambio de Estados Unidos y Cuba. Muchas gracias, Peter, una vez más. Bienvenidos a todos para este foro online a nombre de Medic Review, donde también pueden encontrar perspectivas y investigaciones de la pandemia en Cuba y de otros también autores de Latinoamérica y el Caribe. También me gustaría usar datos comparativos. Espero que podamos ver la próxima lámina. Sí, espero que puedan verla. Esto nos ayudará a darle contexto a nuestros participantes en las realidades tanto de Chicago como de Habana. Como pueden ver aquí, hay varias similaridades y algunas diferencias increíbles entre ambos contextos. Si se fijan en la población de Illinois y de Cuba, de Chicago y de Habana, no son tan diferentes. Pero cuando uno llega a los ingresos por cápita, son bastante diferentes. En Habana es como una décima parte de los ingresos en comparación con Illinois, y los adultos se les mide un poco diferente. Pueden ver que hay más adultos mayores en Cuba, porque es una sociedad que está rápidamente envejeciendo, y pueden ver en Chicago y en Habana más o menos el mismo número de hospitales con más doctores en Habana. Cuando se trata de las clínicas comunitarias, y aquí hay una salvedad que me gustaría añadir, vemos 160 en Chicago y 82 en Habana, con más de 3,000 consultorios familiares, pero en Chicago nada más son los que califican federalmente los centros de salud, desafortunadamente, debido a la fragmentación que vemos en Estados Unidos en cuanto a las clínicas privadas. Peter y yo tratamos de sumar este número y fue imposible hacerlo. Ahora, muy interesantemente, la principal causa de muerte son muy similares, especialmente las primeras 3 o 4. Y creo que eso nos ha sorprendido a muchos en Estados Unidos, que esperaríamos que
que las enfermedades infecciosas fueran más altas en Cuba, pero si uno sabe un poco de su sistema de salud, se daría cuenta de que son las enfermedades crónicas las que son las principales tasas de mortalidad en Cuba también. Finalmente, también vamos a ver la mortalidad infantil, tanto antes del COVID, van a ver que tanto en Habana como en Chicago las tasas son más altas que en la área geográfica en general. Entonces, en Chicago hay más que en Illinois, y en Habana es más alta que en todo el país de Cuba. Entonces, aquí hay algunos de los datos que tenemos. Obviamente hay mucho más que medir, pero esto les puede dar un poco de el contexto. Antes de terminar, quisiera yo una vez más agradecer a nuestros copatrocinadores, especialmente la Universidad de Illinois en Chicago y la Escuela Nacional de Salud Pública en Habana. Y menciono que este webinario es parte de una serie de Medic Review que tienen que ver con COVID-19 que se han organizado con varias universidades norteamericanas, organizaciones y sistemas de salud. Entonces, si les interesa organizar este webinario para su institución con ustedes, mándenme por favor un correo electrónico que pueden ver al final de esta lámina. Y una vez más, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Gail. Y quisiera yo añadir también, mientras estamos agradeciendo a nuestros colaboradores, que agradecemos muchísimo que estén anfitrionando el doctor Mora en Habana, y también el ayuda que la PAHO nos está brindando para este webinario. Y adicionalmente también me gustaría agradecer al doctor Ochoa de la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas por su ayuda en publicar este estudio. Ahora quisiera pasar antes de cambiar esto, yo quisiera también decirles a los presentadores que estamos muy orgullosos y muy agradecidos de que se tomen tiempo de sus ocupado horario para venir a participar en esta interacción. Si tenemos tiempo al final, les dará tiempo para hacerse preguntas mutuamente, y también tendremos preguntas del grupo en general, dependiendo del tiempo que tengamos al final de cuentas. Estamos muy, como dije, muy contentos de tenerlos. Son líderes en esto y ustedes tienen el trabajo más duro de las personas que se dedican a la salud pública en todo el mundo, y esto es la presión del tiempo y la falta de conocimiento integral, y tienen que salir con medidas, intervenciones de salud pública para mitigar y prevenir esta enfermedad en los últimos 2 años, tanto en Cuba como en Estados Unidos. Entonces, me gustaría cederle la palabra al doctor Pedro Masbermejo, perdón, para que nos dé la historial de salud pública en Habana y nos dé su perspectiva. Doctor Pedro, usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Ante todo, quisiera saludar al decano Wayne, a Alison, a Peter Orri, a Gail, por esta iniciativa, por este magnífico intercambio que vamos a tener en la tarde de hoy, que solo está comenzando, porque es una gran oportunidad para compartir experiencias entre nuestros países, cuestión que, como mencionó el decano, estamos tratando hace muchos años, pero bueno, el bloqueo nos impide nuestra colaboración. Bueno, para comenzar, la próxima, por favor. Quisiera referirme a la situación que ha tenido Cuba con la COVID en los últimos 2 años. La enfermedad empezó en Cuba el 11 de marzo. La próxima, por favor. Gracias. Bueno, ahí ustedes tienen el comportamiento de la enfermedad en Cuba desde el 11 de marzo del 2020, que comenzó la manifestación de la pandemia en el país, hasta el pasado día 9
de enero de este año. Fíjense que el primer año para nosotros fue un año muy complejo, pero pudimos mantener bajo control la epidemia. Una cuestión que sí quiero destacar, porque es una cuestión horizontal durante toda la presentación, es que a pesar de los efectos de bloqueo, que fue muy intenso en este periodo, en todo el periodo, para adquirir desde los PCR, para hacer diagnóstico, para comprar medicamentos, diferentes necesidades desde el punto de vista sanitario que hay, eso fue una cuestión que hizo que el país hiciera unos esfuerzos inmensos para lograr a lo que ha llegado con sus propios recursos. Como decía, el primer año fue un año complejo, pero bueno, no tuvimos grandes picos hasta que apareció la cepa delta, que es el pico. Ustedes ven ahí, están los casos activos, los casos confirmados, y la línea roja que está debajo del número de fallecidos. Como ustedes ven, a pesar de la alta incidencia, el alto número de casos activos, nosotros tuvimos una mortalidad muy baja, una mortalidad del índice de letalidad, uno de los más bajos del continente y un poco más allá de eso. Y después, que es la segunda curva que ustedes ven, el segundo pico que se forma allá en este año, a finales del año pasado, es la variante Omicron, que también nos ha afectado, pero en el caso que nos ocupa, ha sido una variante que, producto de la vacunación, ya un porciento muy elevado de vacunación, de 90%, no ha tenido un efecto tan complejo como el que tuvimos con la cepa delta. La próxima, por favor. Bueno. Hay que funcionalista, ¿no? Aquí yo voy a resumir, porque en 15 minutos es muy difícil llegar a todas las expectativas que hay. Aquí en esta lámina que viene a continuación, voy a resumir cómo nosotros logramos los indicadores que tenemos. Y ¿Es la próxima? Sí, la próxima. La próxima, por favor. Next. Y ahí una de las cuestiones básicas que se planteó por la dirección del gobierno del país, que ha estado al mando de toda esta cuestión tan compleja que ha padecido el mundo y en particular Cuba. Bueno, pues lo que se planteó siempre, que las acciones fueran acciones como un acceso equitativo a la salud, desde las acciones preventivas a las terapéuticas. Y ahí usted lo tiene en el gráfico sintetizado, no voy a entrar en detalle, pero lo que se trató es que la población sana no enfermara, que los casos confirmados no se agravaran y que los pacientes graves o críticos no fallecieran y los convalecientes que disminuyeran las secuelas. Esto es una cuestión que ahí están repito, no voy a entrar en detalle, pero ahí están los medicamentos que se usaron, las estrategias en cada momento, y eso yo creo que estoy seguro que tuvo mucha significación en el desarrollo que hemos tenido de la pandemia en Cuba. La próxima. Next. Bueno, una de las cuestiones que tropezamos cuando empezó la pandemia fue que la red de laboratorios de biología molecular que teníamos en Cuba para realizar el PCR, que era siempre ha sido la prueba diagnóstica más importante, nosotros solo teníamos 2 laboratorios en Cuba, 3 laboratorios en Cuba que podían hacer pruebas de PCR en tiempo real con la red de laboratorio. Y esta red de laboratorio, en el transcurso de la epidemia, con toda la complicación que hablamos del bloqueo, de la situación propia económica que padeció el país por toda la dificultad y el efecto propio de la pandemia, bueno, pues a pesar de eso se completó una red de laboratorios de biología molecular que llevó a 27 laboratorios en todo el país, en todas las provincias del país, y eso permitió una descentralización y actuar mucho mejor desde el punto de vista local con la situación que había en cada lugar. Esto la doctora Yadir Olivera se va a referir con más profundidad cuando lo haga. Aquí traigo una lámina, next please. Esta lámina que verán en continuación manifiesta, es un artículo que está publicado en la revista
el American Journal of Public Health el mes de diciembre del año pasado. Y ahí ustedes ven, fíjense la manifestación en julio comparando Cuba y Estados Unidos y viendo la cantidad de PCR diario por 1000 personas. Fíjense que nosotros al principio, por la situación que había con los laboratorios, solo teníamos un CO2 por 1000, mientras que Estados Unidos tenía 1,33, y después, viendo los periodos, a medida, todavía en octubre, nosotros teníamos problemas con estos laboratorios, fue un proceso grande, fíjense que se manifiesta la cifra, pero ya en julio, primero del 21, con donde prácticamente la red estaba ya disponible, nosotros sobrepasamos en esa cifra de Estados Unidos un 3,18, mientras que Estados Unidos tuvo un 1,9. La próxima, por favor. Next. Bueno, ahora voy a hablar de una gran parte de la batalla que hizo Cuba contra la COVID. Es un trabajo general y yo siempre digo que no es tener las vacunas. Sí, las vacunas son muy importantes, pero es el sistema de salud, es decir, la estrategia para poner esta vacuna. Esto lleva a que, fíjense, con las vacunas propias del país, nosotros hemos logrado poner 9.801.801 y 110 dosis, que están totalmente vacunados, el 87,6%, y con refuerzo, el 42,6% de la población. Señalo que el refuerzo lo empezamos a poner antes de que apareciera la variante de Omicron, lo que nos ha ayudado a tener la cifra actual. Y ahí ustedes ven la eficacia de las vacunas cubanas, dadas y soberanas, que son las que más se han utilizado. Ahí es decir, son unas altas tasas de efectividad, de eficacia y de efectividad. Aunque no lo puse ahí, la efectividad para casos graves y críticos es de un 90%. Y para muertes. Estos son cifras que cuando uno lo compara con otras vacunas, y esto es un esfuerzo nacional. El presidente del país desde el principio solicitó a los centros productores de vacunas, y una vez que estaban puestos las vacunas, next please, next. Y una cuestión que nos ayudó mucho, que una vez que estaban puestas las vacunas, la velocidad de vacunación en el contexto mundial, ustedes lo ven ahí, esto es una tabla donde están los índices de vacunación en países y el índice de desarrollo humano. Fíjense que Cuba, a pesar de estar por debajo del índice de desarrollo humano, donde hay muchos países desarrollados, fíjense que es el país que con más velocidad y oportunidad ha realizado en el contexto mundial. Gracias a las vacunas cubanas y a la velocidad en que estas se pusieron. Next, please. Y aquí van a ver, esto es un dato que está online, que es de Our World Data. Como Cuba también es el país que más dosis ha administrado por 100 personas. Esto es el esfuerzo traducido en cifras, y a pesar de que estos datos nuestros no se mencionan, los grandes medios no los tienen en cuenta, sí están resultados que publican otros. Next, please. Sin embargo, aquí ustedes tienen una comparación desde el 13 de diciembre del año 20 al 8 de noviembre del 21, next please, donde se muestra en Estados Unidos y Cuba. La gráfica que ustedes ven primero está Estados Unidos, que es la que está debajo, la que está en azul. Empezaron, por supuesto, a vacunar antes que nosotros. Sin embargo, fíjense que nosotros casi empezamos a vacunar alrededor de 6-7 meses después. A partir de que empezamos a vacunar, gracias al sistema de salud de Cuba, en los momentos que hicimos esta evaluación, esto está publicado también, nosotros logramos tener unos altos índices de inmunización, como ha hablado anteriormente el profesor Pastor, y se ha mostrado también en las cifras que yo... Next, please. Aquí, para ir ya concluyendo, aquí van a ver las tasas comparativas de casos y muertes de COVID entre Cuba y Estados Unidos hasta el 6 de noviembre
que cuando ven la cifra no hay que comentarla mucho porque la muerte es acumulada, sobre todo por 100.000 habitantes, los casos acumulados y el exceso de muerte, sobre todo es Cuba tiene un 109,32 y Estados Unidos un 2,62. Esto da también una visión de lo que se ha hecho. Bueno, aquí, next please, voy a referirme de forma muy rápida al papel de los gobiernos, los actores en salud durante la pandemia. Bueno, lo más importante es la organización por la dirección del gobierno y nuestro presidente de forma particular. El Ministerio de Salud Pública organizó las acciones del Sistema Nacional de Salud y teniendo en cuenta, es decir, todas las acciones se hicieron teniendo en cuenta la atención, la situación epidemiológica y gracias a nuestro sistema de atención primaria que también ha tenido mucho papel en eso. Next, please. Next. Entonces, los factores clave. Esto es una opinión, no es mía, es un grupo que coordino, que trabajamos en las investigaciones en este momento sobre la COVID. Ahí están los factores clave: la intervención de la comunidad, la colaboración intersectorial, la participación activa de los sectores socioeconómicos, las características del sistema de salud cubano que ahí no están puestas en el orden que debe estar, la voluntad política y el enfoque científico y epidemiológico. Estos fueron claves estos factores. Ahora, ¿cuáles son los retos que nos van quedando en el sistema de salud y en general en el país sobre la pandemia? Next. Ok. Las características epidemiológicas de la pandemia es un desafío no solo para Cuba, sino para todos los países Anteriores. Back, please, back. Bueno. El control de la epidemia es un desafío por las medidas de prevención, de control, que son inusuales y extensas, son muy difíciles. Eso ha sido un problema por nuestra propia cultura. Esas medidas de implementación que han ayudado, es decir, la vacuna ayudaron a resolver el problema, pero es una visión integral de eso. Next, please. También los retos está que fue lo más duro para nosotros, fue la aparición de la variante Delta de los meses de julio, agosto, septiembre del año 2021 fueron tremendos. Hubo una saturación del sistema de salud y también una situación compleja desde todos los puntos de vista por la gravedad de estos casos, aunque ya venimos vacunando. Eso fue, después se mostrará con más detalle. Lo otro es la poca efectividad de las restricciones de movimiento, que son muy difíciles de lograr en nuestra sociedad, porque también hubo dificultades con el transporte, con el movimiento de las personas para buscar alimentos, y eso también influyó, igual que la percepción de riesgo de la población y el hacinamiento de las personas en algunos lugares de La Habana. Estoy seguro que la profesora Yadira explicará a continuación. Como conclusiones, next please, puedo decir que la estrategia de la respuesta a la epidemia en Cuba se diseñó utilizando el carácter universal del sistema de salud y la sólida red de atención primaria para el aislamiento de casos confirmados y la localización de contactos y sospechosos, y la inclusión temprana de las investigaciones en instituciones científicas. Cuando hablo de instituciones científicas, hablo de las instituciones de primer nivel, del Centro de Inmunología Molecular, del Centro de Genética, del Centro de Biología, del Instituto de Medicina Tropical, de todos los centros esos de tercer nivel, el Instituto Finder, que eran productores de vacunas, en esto, se introdujo desde el principio, y eso yo creo que tuvo mucho que ver en este éxito, que podemos decirlo así, podemos catalogarlo hoy como un éxito. Bueno, con esto termino. Muchas gracias por la atención y estaremos al tanto de cualquier pregunta que pueda surgir de esta presentación.
Ahora vamos a pasar con la doctora Zike, la directora del Departamento de Salud Pública de Illinois, para que nos hable, no es un panorama nacional, pero un panorama estatal de lo que ha pasado en los últimos años en Illinois. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tenerme aquí y me siento tan agradecida por tener este intercambio, y en los comentarios que hemos escuchado ya he aprendido muchísimo, así es que muy humildemente voy a seguir escuchando, aprendiendo, porque es claro para mí que no es nada más acerca del dinero. O sea, uno puede tener dinero y seguramente, o sea, no tenemos los mejores resultados en la salud. Entonces, yo quiero aprender cómo las personas en Cuba pudieron vacunar a tantas personas en un corto periodo de tiempo, cómo animaron a la población a cooperar con el rastreo de contactos, el aislamiento. Entonces yo quiero aprender, pero también quiero compartirles lo que nosotros tratamos de hacer y algunos de los retos que tuvimos. Siguiente, por favor. Así es que, como pueden ver aquí, nosotros hemos tenido varios casos, 2.700.000 casos, que no incluye a las personas que han encontrado resultados positivos vía las pruebas rápidas que se hacen en casa. Y nosotros lo que tenemos registrado en nuestra base de datos del estado, estamos viendo a 2.700.000 casos. Actualmente nuestra positividad es 15% más o menos. La positividad de los casos es del 11% y tuvimos un pico alrededor del 20%. No hemos tenido una falta de pruebas, sino hemos tenido 15 millones de pruebas que han sido realizadas y que han sido reportados, pero también hemos tenido un gran número de pruebas que se hacen en casa que no son reportados. Hemos perdido a más de 30,000 personas que vivían en Illinois debido a este virus tan horrible. Y si bien nuestra tasa de mortalidad en el estado de Illinois es mucho más baja que el promedio nacional, de todas maneras, sabemos que hay oportunidad para mejorar, porque queremos seguir animando a las personas a vacunarse y tomar ventaja de las otras estrategias de tratamiento terciario y las otras estrategias de prevención que tenemos. Siguiente, por favor. Entonces, cuando pensamos acerca de las poblaciones más vulnerables de Illinois, estamos hablando de diferentes grupos. Nosotros tenemos a personas que son más vulnerables en base a su exposición constante al virus, y eso puede incluir a personas en ciertos tipos de trabajos. También tenemos a personas que, debido a sus características personales intrínsecas, están en un alto riesgo. Si es que se infectan, tienen alta probabilidad de tener un resultado serio, y puede ser predecido debido a su edad y sus condiciones preexistentes. Y también sabemos que por virtud de la situación económica de las personas, el acceso al cuidado, que su índice de vulnerabilidad social los coloca en una situación en la que pueden tener más exposición al virus, pero también un resultado más desfavorable si son contagiados. Entonces, tratar de identificar a todas estas poblaciones, y parece ser que hay muchas formas. Tenemos muchas poblaciones diferentes en el estado. Tenemos comunidades rurales donde hay menos acceso a los centros de salud comunitario u hospitales, o en lugares que tienen muchos hospitales y proveedores de salud, pero que las personas en esas comunidades a lo mejor no tienen seguro médico o tienen un seguro médico que no cubre todo. Todo esto crea retos adicionales que crean estas poblaciones vulnerables que no queremos olvidar. Entonces, en cuanto a
nuestra infraestructura de salud, esta vista panorámica, tenemos una agencia central de salud pública y después también tenemos 102 condados y hay 97 diferentes departamentos independientes que son locales, que se encargan de las personas en los más de 100 condados. Entonces, no están no se controlan directamente por el Departamento de Salud del Estado, pero hay mucha colaboración y nosotros a nivel estatal ofrecemos fondos. No todos, no financiamos el 100%, pero sí ofrecemos algunos fondos para los departamentos locales de salud. Y también algunos de ellos dan cuidados clínicos, tales como atención a infecciones de transmisión sexual, tuberculosis, diagnóstico y tratamiento para diferentes enfermedades, pero se financian de diferentes formas dependiendo de su jurisdicción local en sus condados. Tenemos 7 oficinas regionales de salud que son administradas por el Estado con personal en esas oficinas que hemos dividido nuestra divisiones regional diferente para COVID y hemos creado 11 regiones en todo el estado para la respuesta del COVID-19. En cuanto a la disponibilidad de camas, tenemos más de 30,000 camas médicos quirúrgicas y tenemos casi 3,000 camas de la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a nuestros centros calificados federalmente, que fueron ya descritos por la doctora Reed, tenemos más de 150 centros de salud que están calificados federalmente y estas son clínicas no lucrativas, son entidades que se enfocan en cuidados primarios, que tienen que ver con cuidados primarios y preventivos y se les apoya a través del gobierno federal. Se requiere que acepten a todos los pacientes, ya sea que tengan o no seguro médico o si no tienen suficiente seguro y el tratamiento está calculan el pago de esos servicios de acuerdo con los ingresos de esa persona y también hay organizaciones eh, comunitarias que también tienen servicio social y también hay organizaciones cívicas y otras organizaciones de base que también proporcionan servicios a la gente en el estado. Entonces, en cuanto a las medidas de salud pública que se han tomado, es muy importante señalar que tenemos que comenzar con la parte de la educación, de la información, cuando vemos que hay una tasa de vacunación mucho más alta en comparación con lo que mucho más alta la población de Cuba y hay que informar a las población, especialmente a las minorías, por qué es importante vacunarse y cuáles son las ventajas y también informarlas acerca de las vacunas. Tenemos que asegurarnos que tengan acceso a que se hagan pruebas y entiendan la importancia de que se hagan las pruebas a tiempo para poder aislarse y ponerse en cuarentena. También informar a la gente en la importancia de hacer la cuarentena y aislarse, no solamente de que uno se tiene que aislar, pero también para proporcionarles recursos para aquellas personas que se hacen el examen y se dan cuenta que son positivos y que quieren poder aislarse y no transmitir la infección a muchas otras personas, pero a lo mejor tienen una situación en donde viven con una pareja o con un cónyuge y tienen diferentes niños, a lo mejor los padres viven en casa también, entonces para poder proporcionar recursos donde la gente puedan tener alternativas, opciones más seguras de dónde se pueden aislar para poder estar seguros y aislarse en lugar de contagiar la enfermedad a
un hogar donde incluyen a otras personas vulnerables en ese mismo hogar que vivan ahí. También queremos poder proporcionar recursos tales como comida. Si la gente, hay muchas personas que una vez que ellos se tienen que dejar de ir al trabajo por una razón médica, entonces les afecta económicamente también porque no les pagan si no van a trabajar. Entonces, cuando la gente tiene que elegir entre hacer lo que es correcto, la estrategia de acuerdo con la salud pública, que es aislarse, o decidir que si se aíslan no podrán alimentar a sus familias, esas son opciones falsas. Por eso tenemos que proporcionar los recursos para que la gente haga lo que es correcto y que su familia no pase por hambre o que se pongan en riesgo de perder su casa o cosas importantes como esa. Entonces tratamos de ofrecer ayuda durante la pandemia para evitar eso. A otras cosas importantes también nos damos cuenta que a veces las personas no pueden obtener los recursos que están disponibles. Entonces, cuando la gente no puede obtener la salud que necesita, entonces la ayuda que necesitan, tenemos que llevarles la ayuda a donde ellos están. Entonces, tenemos una unidad móvil que es una camioneta gigante que puede ir a la comunidad y puede ir a lugares rurales o lugares de difícil acceso para proporcionarles la vacuna o los exámenes para las personas a las que les da mucho trabajo llegar a obtener estos recursos. Hemos tenido una muy buena alianza con nuestras farmacias, especialmente farmacias de menudeo. Hemos visto que para todas las edades, los jóvenes, los ancianos, hasta los niños, la mayoría de esas vacunas han tenido lugar en las farmacias minoristas en todo el estado. Una vez más, este esfuerzo a gran escala para luchar en contra del COVID, combinados con las agencias de salud pública, con tantas alianzas en todo el estado, y que necesitamos cada uno de estos aliados para llegar hasta donde estamos. Hemos tenido también lugares de vacunación masiva donde muchas personas pueden ir en un día y formarse para que los vacunen. Estos lugares, en algunos se necesita cita, otros están abiertos a cualquier persona que lleguen. Entonces, poner esos lugares en lugares populares de fácil acceso, para que pueda llegar la gente en transporte público. Es el Centro Unido, por ejemplo. Este es un lugar de eventos deportivos que es muy famoso porque el equipo de los Chicago Bulls es donde juegan. Entonces, tenerlos estratégicamente localizados en sitios donde la gente pueda llegar fácilmente, y de esa forma la población puede vacunarse masivamente. También hemos tenido que tener sitios de vacunación que son ambulantes, que improvisados. Es un lugar donde uno puede poner una clínica improvisada, a lo mejor este fin de semana o 3 días, viernes, sábado y domingo, y poder ir a un lugar específico donde las comunidades, los líderes de comunitarios nos dicen: nosotros podemos ayudar a que la gente llegue a este evento, traigan las vacunas y la gente que va a poner las vacunas, y nosotros traeremos a la gente. Entonces, muchos eventos populares trabajando con los líderes comunitarios para llevar las vacunas y la gente al mismo lugar para que se vacunen. Entonces, ha sido no solamente una solución única, pero ha sido todo tipo de soluciones y estrategias conjuntas para poder obtener los recursos y las vacunas que lleguen a las personas. En cuanto a nuestras políticas de salud pública para prevención primaria, que comenzó en marzo del 2020, eso fue cuando esencialmente todo el estado estaba bajo una orden de quedarse en casa desde el marzo del 2020, y después lentamente las cosas empezaron a abrirse. Según las cosas se iban abriendo, teníamos diferentes límites para diferentes grupos de que se reunieran. Estamos promoviendo que se pusieran mascarillas y también distancia física. No teníamos que estarla haciendo cumplir estas órdenes, no teníamos
funcionarios que estuvieran en todo el estado asegurándose de que la gente realmente se pusiera la mascarilla o darles una infracción si no lo hacías. Nada más estábamos contando con el apoyo general de las personas y por supuesto hubo variedad de reacciones según las comunidades y en cuanto a los esfuerzos iniciales de vacunación, al principio las vacunas fueron en limitadas cantidades limitadas, y hubo una forma de priorización para ver estas pocas vacunas que tuvimos, a quiénes tendrían que llegar esas vacunas, las primeras que tuvimos. Entonces, comenzar con nuestros ancianos, que eran las personas más vulnerables de la comunidad, y también específicamente aquellos que estaban en lugares de cuidados, en ancianatos, las personas más vulnerables, asegurarnos también que nuestra infraestructura de salud estuviera también protegida con las personas que tuvieran que ver algo con los hospitales para poder mantener a esos trabajadores del sector salud que pudieran trabajar durante todo este tiempo. Y después también pasamos a la parte de mandatos obligatorios de vacunas, que esto se ha convertido en un debate muy agitado en cuanto a cuál es su responsabilidad personal como miembro de una comunidad y en contra de las libertades personales y de cómo interactúan esas, para asegúrense de que siguen algunos de estos debates y discusiones que hemos tenido. En cuanto a la prevención secundaria, sabemos que tenemos que identificar rápidamente esas personas que están infectadas para poder aislar a esos individuos. Entonces se han estado haciendo diferentes pruebas en las escuelas para permitirnos mantener las escuelas como un lugar seguro y tratar de mantener el aprendizaje en persona, porque cuando se cerraron las escuelas crearon nuevas consecuencias que no esperábamos para niños en todo el estado. Pero también sabemos que hay recursos desiguales en todas las escuelas, donde hay escuelas que tienen la posibilidad de hacer exámenes y mantener un medio ambiente seguro en las escuelas, y hay otras escuelas que no tienen esos recursos. Entonces, asegurarnos que tratar de poder nivelar un poco esas disparidades entre los niños en comunidades que tienen menos recursos. En cuanto a prevención terciaria, tuvimos situaciones similares que encontramos desde el principio, cuando salieron las vacunas al principio, que tuvimos anticuerpos monoclonales, tratamientos, pero en cantidades muy limitadas. Entonces, tratar de ver cómo ubicábamos estas cantidades, enfocándonos en las comunidades que desproporcionadamente habían sido afectadas por la pandemia, y asegurarnos de que llegaran esos recursos a tiempo a estas poblaciones de alto riesgo. Entonces, estos retos han sido variados, y una vez más, este fue un nuevo esfuerzo por todos los funcionarios de salud pública en comparación con cualquier pandemia que se haya descrito anteriormente en cuanto al tamaño y el alcance. Entonces, estábamos saliendo con directrices para ver cuáles eran los sectores esenciales de la economía o comerciales que deberían de quedarse abiertos y cuáles no eran esenciales. Eran preguntas difíciles, y desde luego cada quien tenía una interpretación diferente. En cuanto a los esportes juveniles, por ejemplo, esto fue una cuestión bien contenciosa, porque queríamos que los niños pudieran ir a la escuela, pero las cuestiones de las actividades extracurriculares y deportivas, que son muy importantes para los niños, para la vida escolar de los niños, y tratar de tener un equilibrio entre darle prioridad a la escuela y también hacer a un lado las cuestiones extracurriculares como los deportes, para tratar de encontrar ese equilibrio. Fueron cuestiones bastante desafiantes, y fue muy difícil tratar de incorporar estas necesidades importantes una vez más.
todo esto fue un reto más allá porque teníamos información nueva todo el tiempo. Entonces decíamos, por ejemplo, el fútbol americano tiene que ver con muchos niños que están muy de cerca en el campo del fútbol y aunque estuviéramos en lugares exteriores, aunque era mucho menor posibilidad de contagio, sin embargo, en el 2020 pudimos ir ajustando nuestras directrices basados en la investigación científica que íbamos obteniendo, la información de cómo mantener a estos diferentes lugares seguros y donde las cosas podrían ser más permisibles. Las escuelas y las guarderías era otro lugar bastante difícil. Cuando piensan en los niños que no se pueden vacunar y los maestros que podrían estar en alto riesgo por los niños, porque los niños no se les podía poner mascarilla, porque a lo mejor eran demasiado pequeños o estaban en una situación en la escuela, especialmente en las guarderías, donde las maestras o los trabajadores no pueden físicamente distanciarse de un pequeño niño que necesitan su ayuda para que les cambien los pañales o para que los alimenten, etcétera. Entonces, después también llegamos a discusiones y a implementación en diferentes momentos de estas crisis, estándares de cuidado, donde tendríamos que tener que elegir entre cosas muy difíciles, el número de personas que necesitaban, por ejemplo, una cama de hospital, porque había muchos más pacientes que necesitaban estas camas que camas disponibles. Entonces eran decisiones muy difíciles, ver a quién se le iba a dar esta cuidados y de restringir a ciertas personas o algunos procedimientos quirúrgicos que no eran urgentes, por ejemplo, para poder tener más camas de las unidades de cuidados intensivos para poder redirigir el personal a que pudiera cuidar de los pacientes que tuvieran COVID o otras situaciones de emergencia. Una vez más, muchas de las resistencia pública y política, desafortunadamente la pandemia se politizó altamente en este país y donde muchos de los requerimientos y las voces más escuchadas o más altas no estaban alineadas con las estrategias de salud pública, una vez más, con un nuevo virus donde todo el mundo está aprendiendo frente al público, los líderes de salud pública, los médicos, los líderes, los investigadores, están aprendiendo, donde todo el mundo está viendo mientras estamos revisando las investigaciones, las observaciones anteriores y llegando a diferentes conclusiones. Entonces, entender que la inmunidad natural en comparación con la vacunación y entender todas estas vacunación y las nuevas variantes con las nuevas cepas, con las nuevas propiedades y a veces echarnos para atrás en algunas de las informaciones que habíamos dado anteriormente porque ya no se aplicaban en las nuevas variantes. Doctora, disculpen, pero estamos un poquito atrasados, que necesito apurarla un poquito. Bueno, fueron muchos los retos que tuvimos, falta de confianza, dudas para vacunarse. La gente se preocupaba que las vacunas salieron al aire muy rápido, al público muy rápido. La comunicación ha sido una de las partes más importantes para manejar la pandemia. Entonces, en adelante sabíamos que la comunicación y tener mensajes que se podrían confiar eran partes muy importantes cuando pasamos al tercer año de la pandemia. Y creo que podemos terminar aquí. La siguiente diapositiva simplemente indica que estoy dispuesta y disponible para preguntas. Muchísimas gracias y disculpes por empujarla, pero ahora vamos a pasar a La Habana de nuevo. Y doctora Yadira Olivera, quien es directora del grupo de epidemiología responsable por la respuesta a la COVID en la provincia de La Habana, nos va a hablar. Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de este intercambio. Bueno, La Habana, como el resto del país, se preparó en los meses de enero y febrero
Y ya en marzo, el día 13, La Habana tuvo su primer caso procedente de España y residente en el municipio de Octubre. La Habana se preparó, por supuesto, desde su frontera también y hasta el último consultorio del médico y enfermera de la familia, también teniendo en cuenta todos los sectores y todos los centros laborales y estudiantiles en la capital. Ahí, como ven, está el comportamiento de la incidencia y la mortalidad. Fundamentalmente en el año 2021, el año que concluyó, los primeros meses por la variante beta, fundamentalmente en la provincia, y ahí el pico que se ve es ya con variante delta, que nos dio, por supuesto, un número importante de casos que se fueron aportando a la incidencia. Próxima. Es esa, la otra. Ahí está el comportamiento de todos los municipios de La Habana, 15 municipios. Por supuesto, la capital tiene una característica y es que no siempre el que vive en un municipio trabaja en el municipio. Por lo tanto, la investigación epidemiológica, toda la trazabilidad y toda la encuesta que debemos hacer con cada caso, por supuesto, que se hace más difícil, pero por el sistema que tiene establecida la ciudad y el Sistema Nacional de Salud, nos es más fácil a través de cada consultorio, cada policlínico y entre municipios. Principal característica, predominaron los casos autóctonos y además de eso están con mayor incidencia los municipios mayormente, o sea, con una mayor densidad poblacional, poco hacia el centro, pero también hacia la periferia de la ciudad. Siguiente, próximo. Ahí está la distribución. En ambos años predominaron en el grupo etario de 19 a 59 años. Característica importante del 2021, la aparición, por supuesto, y la confirmación en menores de 19 años y también en mayores de 60. Como decía el doctor Pedro Mas, La Habana llegó a procesar entre 8.000 y 10.000 muestras por biología molecular en 12 laboratorios de esa red de 27 laboratorios que llegó a tener y que tiene nuestro país. Siguiente, next. Bueno, ahí está la tasa de incidencia, como decía, en edades pediátricas y por supuesto el pico y su incremento se ve fundamentalmente en los meses de junio, julio y agosto, donde también, por supuesto, tiene correspondencia con lo que estaba ocurriendo también en la provincia. Ahí, en el mes de mayo, se comenzó la intervención sanitaria con la vacuna Abdala en 4 municipios de la ciudad y ya el 31 de julio estaba el 100% de toda la población posible a vacunar mayor de 19 años con ya sus 3 dosis y 15 días después de su última dosis, que es lo que entonces traduce esa caída importante de la incidencia de casos que se dibuja en la curva. Next. Ahí están nuestras vacunas, ahí está el universo de La Habana, los vacunados, un 98,5%, incluidos todas las edades pediátricas, de 2 a 19 años también, y los vacunados de refuerzo, que ahí están un 59,1%, porque nuestros niños, o sea, las edades pediátricas, por debajo de 19 años, todavía no les corresponde su refuerzo, acabaron de concluir en el mes de noviembre su vacunación con sus 3 dosis, con la vacuna Soberana 02 y Soberana Plus, y por supuesto está a ese por ciento. La Habana comenzó la vacunación de refuerzo desde el mes de diciembre y el 5 de enero ya tenía de toda la población que había concluido el 31 de julio prácticamente el 100% de su población ya vacunada con su dosis de refuerzo, con vacunas dadas, con la vacuna Soberana 01 y Soberana Plus, pero fundamentalmente a la población en general con la vacuna Abdala, su dosis de refuerzo. Next. Ahí está la relación, como decía el doctor Pedro Mar también,
en la cobertura, la relación de la incidencia con la cobertura de vacunación. Importante, ahí está la semana 29, que es el mes de julio, donde ya tenemos la variante Delta, pero como dije, comenzamos la vacunación primeramente de 4 municipios, se incorporaron seguidamente 3 municipios y ya el 31 de julio teníamos los 15 municipios de toda la población posible vacunar mayores de 19 años con su esquema. ¿Cómo lo hicimos? El Sistema Nacional de Salud está estructurado en nuestro país hasta nivel de consultorio. La atención primaria jugó un papel importante y los 2.025 consultorios con que cuenta La Habana intervinieron en este accionar. En La Habana, como en el resto de nuestro país, existe una historia y una tradición con el Programa Nacional de Inmunización. O sea, la población confía en nuestras vacunas y confía también en nuestros médicos, que fue médicos y enfermeros, fundamentalmente los de la familia, los cuales también se unieron en esta acción con la población, todos los estudiantes de las carreras de las ciencias médicas que también contribuyeron en los sitios vacunales, en los observatorios y sobre todo en el cara a cara en cada una de las poblaciones a nivel de los 2.025 consultorios. Next. Ya nosotros, desde que comenzamos en el mes de mayo, los primeros 4 municipios, pudimos brindar herramientas y datos importantes al grupo de científicos de nuestro país que pudieron valorar y llegar a conclusiones de que evidentemente nuestras vacunas tenían un impacto y una efectividad ante la muerte y ante la gravedad de los pacientes. Porque en estos 4 municipios, aunque tenían una incidencia de casos, no llegaron nunca a las terapias intensivas ni a las terapias intermedias y los fallecidos llegaron prácticamente a 0. Next. Dentro de las principales acciones desarrolladas, importante el análisis y la evaluación diaria de la situación epidemiológica, siempre de forma intersectorial, como lo que caracteriza nuestra salud en nuestro país, fundamentalmente a nivel del municipio y también a nivel de la provincia, donde se hacía el análisis integral de cada uno de los casos. La pesquisa clínica dirigida a la búsqueda de casos con sintomatología por la atención primaria de salud, fundamentalmente en las zonas vulnerables y de alto riesgo que ya habían sido estratificadas por grupos de epidemiólogos a nivel de cada municipio y también a nivel provincial. El análisis oportuno y la discusión de las encuestas epidemiológicas, como dije, las características de nuestra provincia, capital de nuestro país, lleva consigo que hay que hacer un análisis y una discusión de cada uno, inclusive buscando fundamentalmente todos los contactos de esos casos que habían sido confirmados. La evaluación y el control del cumplimiento de las medidas sanitarias en los centros laborales, importante, con todo nuestro cuerpo de inspectores dentro del Sistema Nacional de Salud, al cual se unieron otro grupo de inspectores del resto de los sectores de la ciudad y del país, fundamentalmente porque un caso en un centro laboral nos daba un impacto en los 15 municipios por todos los contactos que generaba y nos era vital para poder cortar la transmisión que pudiera generarse a punto de partida de un caso. La acción inmediata y oportuna de la atención primaria ante la presencia de un caso en instituciones cerradas y las comunidades. Fundamental, una brigada de respuesta rápida a nivel de cada policlínico, con un número de profesionales que llegaban hasta la vivienda, que hacían la desinfección de la vivienda, que tomaban todas las decisiones allí con los contactos. La Habana también, desde el punto de vista sectorial, buscó y habilitó un número importante de centros y de lugares que actuaron de forma oportuna para generar contactos y casos confirmados, buscando siempre poder cortar la transmisión de la enfermedad. Next.
La evaluación fundamental por semana comparativa de la situación epidemiológica por cada municipio y área de salud nos permitió poder tomar acciones inmediatas a nivel de cada área o de cada municipio, siempre desde el punto de vista intersectorial para poder coadyuvar o solucionar lo que pudiera estar ocurriendo a nivel de un control de foco o de un evento. La comunicación oportuna entre municipios y áreas de salud que sale desde esa encuesta epidemiológica, desde esa evaluación y poder determinar el 100% de los contactos que tenía cada caso, siempre superando los 14, 15 y hasta 22 contactos que pudimos tener por cada caso a nivel de la comunidad y tomar las medidas y las decisiones con cada uno de ellos. El funcionamiento de los equipos de supervisión y control, fuimos a cada control de foco, a cada evento, a cada centro de aislamiento, a cada centro vulnerable. Se discutieron primeramente en cada consejo de defensa y en cada grupo municipal provincial. Siempre el Consejo de Defensa, que se tomó la decisión del país de activar a lo largo y ancho de nuestro país, y después posteriormente los grupos temporales, presididos por el gobernador de La Habana y su primer secretario, siempre para tomar todas las acciones diariamente de todo lo que debíamos hacer en cada enfrentamiento. Y diariamente también nuestro presidente a nivel del país hacía el análisis de todo lo que iba aconteciendo día tras día. Next. Bueno, en las consideraciones finales, como les decía, la incidencia de casos confirmados por COVID-19 mostró un incremento notable a partir de la variante Delta, predominando los casos autóctonos. La mayor transmisión ocurrió, como dije, en los municipios con una alta densidad poblacional. Ocurrió un gran incremento de casos en las edades pediátricas a partir de la semana 28 y hasta la 36. Elemento importante, el país decidió que no se comenzaba el curso escolar hasta tanto los niños nuestros, o sea, los menores de 19 años, no tuvieran su esquema completo aplicado, que se cumplió y comenzó en el mes de noviembre el curso escolar para los menores de 18 años, ya con su esquema completo. Y por supuesto, como expusimos, predominaron también la incidencia estuvo de 10 a 18 años, seguido después de 1 a 9 años fundamentalmente. Las vacunas cubanas resultaron ser efectivas en el control de la transmisión. Si recordamos la gráfica que pusimos, hay una caída importante ya para final de agosto, septiembre, octubre, vino descendiendo la incidencia de casos y por supuesto tuvo una traducción también en los graves, en los críticos y en los fallecidos. Next. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a ir con la doctora Alison Arwady, la directora del Departamento de Salud Pública de Chicago. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ellis. Y ha sido una muy interesante el último comentario acerca de las escuelas, qué tan diferentemente las ciudades, los países han tomado decisiones en cuanto a la escuela en esta pandemia. Y creo que este intercambio, esta conversación es realmente crítico. Y también quiero notar que alguien que, bueno, he trabajado toda mi vida en la salud pública y por mucho tiempo me ha interesado Cuba. Yo iba a hacer una rotación cuando estaba en la escuela, pero luego por cuestiones políticas no lo pude hacer, pero he visitado, pero yo sigo estando interesada realmente en todo el cuidado primario y el trabajo de salud pública y yo agradezco a los que hayan organizado este evento. Entonces, aquí hay unas antecedentes sobre la ciudad de Chicago, 2.7 millones de residentes, un poquito más que la ciudad de Habana. Y no podemos hablar de la COVID en Chicago sin hablar acerca del grupo racial y el grupo étnico.
Cerca de una tercera parte de los pobladores de Chicago se identifican como blancos no hispanos, una tercera parte como negros no hispanos, una tercera parte como hispanos o latinos y 7% como asiáticos o isleños del Pacífico. Y una de los legados de Chicago es que tenemos 77 zonas comunitarias con una larga historia de segregación vecinal por grupo racial o étnico. A la derecha pueden ver las zonas de cómo dividimos la ciudad cuando estamos planeando las cosas, pero cuando vemos a la área del norte central, es una área no hispana muy blanca. Si vemos el sur, es sobre todo una zona más negra e hispánica. Entonces, cuando hablamos del grupo racial y todas las formas en que la gente ha tenido diferente acceso a las oportunidades, bueno, hay un racismo sistémico, hay diferentes niveles de ingresos, obviamente. Entonces, antes de la COVID, el Departamento de Salud de Chicago había establecido como meta trabajar en la expectativa de vida debido a la raza. Antes de la COVID en Chicago, los negros de Chicago vivían 9 años menos que los chicagoenses de otros grupos. No voy a hablar mucho de esto, pero es importante que lo escuchen. Lo que ha aumentado esta brecha o esta laguna son las enfermedades graves como enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer. ¿Y qué es lo que hace que estas tasas sean diferentes? Es el acceso diferente, el acceso a médicos, al seguro médico, que también son diferentes. Entonces, para darles una idea, todos hemos visto diferentes olas en diferentes puntos, pero estos son los casos en Chicago y yo quiero subrayar que la primera ola que tuvimos en abril a julio, estos son casos diagnosticados, aunque las pruebas apenas se estaban realizando. Sabíamos que los casos no eran tantos, las cosas se veían bien en el verano y luego tuvimos una ola muy grande en el invierno pasado, como en todo el mundo, y en el 2021 todo era los variantes, ¿no? Teníamos una ola controlada de alfa, en abril una ola de delta hasta septiembre, perdón, en septiembre y el verano, y apenas estamos saliendo de la ola del Omicron. Y hemos hecho muchas cosas en diferentes puntos en términos de tratar de utilizar los datos localmente para tomar decisiones, para balancear las necesidades económicas que son reales y las consecuencias indirectas de la COVID con el hecho que muchas personas están siendo hospitalizadas y están falleciendo debido a la COVID. Y tenemos que mitigar eso. Así es que no voy a hablar de todo esto, pero para darles una idea, en marzo del 2020, como todo el mundo, las órdenes de quedarse en casa a nivel de la ciudad y del estado, y esto estuvo en su lugar por 3 meses. Y en verano del 2020 estábamos experimentando con abrir cosas gradualmente y tomar decisiones en cuanto a cuándo podríamos tener aperturas, la capacidad, las mascarillas y todo eso. Lo que pasó es que para octubre del 2020 las cosas estaban calmadas y por primera vez pudimos hacer una reapertura completa de los restaurantes con espacios al interior. Y dentro de un mes empezamos a ver que la ola del invierno y tuvimos que cerrar de nuevo y muchas de las pandemia al principio aquí en el mundo estuvo marcada por mucha incertidumbre. ¿Dónde estaba la COVID? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudad, como Departamento de Salud para y tuvimos que tomar decisiones económicas difíciles? Una vez que pasamos el invierno, de nuevo empezamos con reapertura de una forma muy limitada y lo que pasó sobre todo fue que en diciembre del 2020 empezamos la distribución de las vacunas y todo cambió en términos de cuando ya teníamos más personas vacunadas y estas vacunas protegen también en contra de la hospitalización severa y el fallecimiento. Entonces pudimos con más cuidado expandir y pensar las opciones que las personas pueden tener en cuanto a las vacunas. Y una vez que la vacuna estuvo disponible, pudimos, en lugar de decir, bueno, vamos a
no permitir eventos al interior. Estamos diciendo, bueno, pueden tener eventos grandes al interior, pero tienen que mostrar prueba de vacunación o una prueba negativa. Y la mascarilla, yo sé que, bueno, no conocen todo el contexto nacional, pero tanto en Illinois y como en Chicago, hemos sido más conservadores que la mayor parte del país en términos de cuando estaban viendo casos que estaban subiendo y los niveles estaban subiendo, como fue determinado por la CDC, entonces empezamos a pedir mascarillas en espacios al interior. En junio del 2021 es cuando abrimos completamente en términos de no tener muchas restricciones, pero sí había avisos de ponerse las mascarillas y había también mandatos. Y desde junio del 2021 no ha habido ningún requisito o delimitación en cuanto a actividades en la ciudad de Chicago. Y yo sé que eso es diferente que en la mayor parte de los lugares en todo el país, del mundo. No hemos necesitado cerrar lugares otra vez. Entonces, eso lo que hemos seguido son las métricas de si la gente está siendo hospitalizada y muriendo. Es parte de nuestro sistema de salud y hemos estado tan cerca con lo de Omicron potencialmente tomar algunas de esas acciones más dramáticas una vez más. Pero en lugar de eso, lo que hicimos es requerir prueba de vacunación para los espacios como restaurantes, bares, cosas de ese tipo. Entonces, eso nos dice un poco cómo hemos respondido y me doy cuenta que puede ser quizás diferente. Tengo que decirte que vayas un poquito más lenta, por favor. A lo mejor al final la apuro un poco. Si no se preocupe. Entonces, esta nada más es una comparación de qué tan diferentes los casos, las hospitalizaciones y las muertes se han mostrado aquí en Chicago durante toda la pandemia. Entonces, en el lado derecho de todo eso, en azul, amarillo y rojo, son los diferentes ejes, pero como pueden ver, los casos estaban bastante bajos debido a que no había muchas pruebas para las personas que no estaban muy enfermas. Las hospitalizaciones y las muertes estaban muy altas. En la siguiente pico, también estaba pasando eso cuando comenzaron a tener vacunas. La mayoría de las personas no tenían acceso durante ese pico del invierno pasado. Y como vieron, tenemos esto para que todos estén al mismo nivel en cuanto a los casos, hospitalizaciones y muertes. Pero desde entonces, dense cuenta en el lado derecho, van a ver que hay muchos casos, pero no estamos haciendo ahora estamos haciendo muchas pruebas, 60,000 pruebas al día en la ciudad de Chicago, sin contar los que se hacen las pruebas por su propia cuenta, pero no estaba tan altos como estaban y en cuanto a las muertes han bajado bastante, como pueden ver. Entonces, usamos aquí estos datos en un tablero que todos los días de la semana se va actualizando, pero estos son los billones de visitantes que tienen. Y estos son los mismos datos que nosotros usamos para tomar decisiones en cuanto a la mitigación, cuándo podemos reabrir, si está bien que los niños vayan a la escuela y qué más necesita pasar. Muchos de nuestro enfoque ha sido en tomar nuestra situación local y pasarla a niveles de riesgo, traducirla a lo que son los niveles de riesgo. Entonces, esto fue de ayer simplemente, como pueden ver, podemos bajar de se ven mejor las cifras y estamos bajando de esa ola que tuvimos. Quiero también señalar que en la parte de la derecha tenemos un promedio de 19 residentes de Chicago mueren todos los días por COVID y cumulativamente tenemos más de 7,000 residentes de Chicago que han muerto de COVID. Entonces, si ponemos eso en perspectiva, eso es realmente, cuando me fijo, hay como eh, en todo Cuba, por ejemplo, han tenido 800 y cachos. Entonces, nada más en la ciudad de Chicago hemos tenido 7,000 muertes. Y más importante, Chicago ha tenido muchas menos muertes por cápita que las otras ciudades. Creo que Illinois se ha ido mejor que en el resto del país. Entonces, en Estados Unidos, 1 de cada 380 americanos ha muerto de COVID. En Cuba, cuando me fijo, es
1 de cada 3.500 personas ha muerto de COVID. Y hay lugares en Estados Unidos donde realmente en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, 1 de cada 222 neoyorquinos ha muerto de COVID, por ejemplo. Entonces, no tomamos a la ligera la necesidad de asegurarnos que la gente que tenga acceso a las vacunas, porque es lo más importante que podemos hacer para ayudarlos a protegerse de la muerte, pero también hemos visto, y mi sentido es diferente que en Cuba, mucha gente también están dudosos de ponerse la vacuna. Esta es las vacunas de Chicago con el tiempo, como he muerto en la parte izquierda por raza y etnicidad, porque recuerdan que dije al principio, comenzamos viendo a los negros de Chicago, tenemos esta diferente expectativa de vida en COVID, como pueden ver aquí en morado, que solamente como el 60% de los personas de Chicago negros se han vacunado en Chicago, mientras que el 80% de los asiáticos, por ejemplo. Entonces hemos tratado de ajustar nuestros esfuerzos para enfocarnos en las áreas de comunidad y las voces en quien confían en cualquier parte de la ciudad que necesite reabrir. Siguiente, por favor. Y aquí podemos visto como cuestiones de viaje para ayudar a las personas de Chicago para ver en dónde, qué partes del país tienen mayor o menor riesgos. Hay muchos ejemplos para usar estos datos de la que podemos hablar, pero sé que no tenemos mucho tiempo. Hemos hecho algo cuando estuvieron disponibles las vacunas, pero muy poco, es muy raro. En lugar de ponerlas por el tipo de trabajador o por edad, identificamos que habían 15 áreas de comunidad, que son las que pueden ver aquí en azul, que sabíamos que eran alto riesgo para que tuvieran resultados muy malos de COVID porque no tenían muchas conexiones de seguro o de acceso a médicos, muchos trabajadores que no podían trabajar desde casa y muchas de las personas que viven en estas comunidades son los que primero hay que vacunar. Entonces, la idea de que la equidad sea parte de nuestra estrategia, pero esa es nuestra estrategia. Eso ha sido uno de los puntos de aprendizajes. Hay mucho trabajo que hacer, no hemos hecho todo bien, desde luego, pero cuando hay pocos recursos tienen que ir hacia donde más se necesitan y eso es lo que mueve nuestras decisiones. La siguiente, por favor. Entonces, nuestra respuesta es tener que estar más dirigida por la comunidad. No tenemos muchos trabajadores comunitarios como ustedes tienen en Cuba y muchos de estos lugares hemos tenido que tener una forma de llegar a la diversidad de personas de Chicago que aprendan con este programa y muchas de estas personas de los 800 y tantos Chicagos que se han contratado, el 63% son negros porque ese es el grupo que más queremos que confíen y todas estas personas, casi todos, ninguno de ellos habían trabajado en salud pública, la mayoría de ellos, pero a través de COVID aprendieron a responder, a tocar puertas, en ser embajadores de vacunas y también a hacer este cuerpo de trabajo de las comunidades que han sufrido más impacto y eso ha sido parte del éxito que hemos tenido. Entonces, en nuestro trabajo de vacunas hemos tratado de priorizar el acceso y distribución equitativa. Entonces, por ejemplo, probablemente van a encontrar que es muy interesante que tenemos un programa aquí, cualquier persona de la ciudad de Chicago. Vamos a llevarles una vacuna a su casa gratuitamente a la hora que más le convenga a esa persona y darles un incentivo de $50 por la vacuna por su tiempo y su esfuerzo para hacer eso. Y lo hacemos esto para también los refuerzos y para todas las edades. Ha sido un programa muy exitoso para nosotros y hay mucha oportunidad en esto. Hemos hecho otras cosas como acceso a las personas que tienen eso. Hemos estado tocando puertas para registrar a las personas. El reto que todavía tenemos es que todavía hay muchas personas de Chicago que no han querido vacunarse.
y no tenemos muchos requisitos de vacunas, cosas que ustedes quizás sí tengan. Eso demuestra que durante nuestro más reciente surgimiento de Omicron en septiembre y en octubre, ¿qué pasa con las personas de Chicago que no están vacunados? En el lado izquierdo son las hospitalizaciones y el lado derecho es la muerte. Entonces, como pueden ver, estos son las personas de Chicago que han sido vacunados y ahí en el lado derecho, como pueden ver, está casi igual, pero ha habido un incremento a las personas que no se han vacunado de Chicago. Son de 5 a 7 veces más probables de que se les hospitalice o que mueran, igual con Omicron. Estamos muy enfocados en cuanto a nuestra geografía. Como dije al principio, esto continúa siendo una ciudad que no tiene oportunidad, dependiendo de donde vive la gente. Esto muestra en azul las áreas de comunidad donde tenemos altos niveles de vacunación y poca hospitalización. Y en las anaranjadas son donde hay poca vacunación y alta hospitalización. Entonces, así es como estamos enfocando estos esfuerzos. Lo siguiente es que el reto que tenemos en Estados Unidos, uno de los mensajes de salud pública que aprendemos de Cuba y de otros, es que tenemos tanto trabajo con la equidad de salud, donde no consideramos en nuestro sistema que sea un derecho que la gente tenga acceso a cuidados de salud. El riesgo número uno de si una persona se vacuna o no en Estados Unidos, en Chicago, es si tienen o no seguro médico. Y eso es un problema y eso es algo que va a ser un problema para toda la gente que le importe la salud pública en Chicago y en todo Estados Unidos. Y una vez más, les agradezco la oportunidad de compartir nuestras lecciones con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Lavi. Creo que ha sido una reunión muy interesante, como una buena novela, sin embargo, o una serie. Este ha sido el primer episodio para que se queden picados y tengo muchísimas más preguntas de lo que tenía al principio y hay muchas cuestiones interesantes, comparaciones que se podrían hacer. Desafortunadamente, me va a frustrar un poco que la gente ha estado poniendo preguntas en la sección de preguntas y respuestas, que también son muy interesantes y tal vez por correo electrónico vamos a responderlas, pero en realidad ya se nos acabó el tiempo. Quiero asegurarme que enfatizar que en cuanto al programa global que tenemos y asegurarnos de que esto suceda y poderlo organizar y mantenernos al día en cuanto a cómo podemos hacer esto y el director de La Habana que está tratando de mantener esta comunicación abierta a pesar de los problemas que a veces nos cuesta comunicarnos. Muchísimas gracias a todos. Muy contento de haberlos compartido tiempo con ustedes el día de hoy. Una vez más, quisiéramos Medical Review ha ofrecido también hacer otros intercambios y interacciones para poder llegar quizás a las preguntas que yo tengo y que muchas de las personas presentes también tengan. Muchísimas gracias una vez más a todos por su participación.